cuando te encuentras requesón en la tula. Bueno, mis panas, quería hacer un diagrama de Nolan porque hace mucho que no lo hago. Y bueno, pues así descubrimos si soy facha o no, como algunos dicen, ¿no? Bueno, si lo queréis hacer alguno, pues aquí tenéis la página, es testpolitico.com. Solo tenéis que poner diagrama de Nolan en Google y os sale la primera opción. Así que bueno, aquí nos dice, este test político le permite localizar su ideología en el diagrama de Nolan. Y como tenéis aquí, pues tienes liberal, progresista, que es izquierda, totalitario, centro, conservador. Ese sería el espectro político pues que dice el diagrama de Nolan. Así que nada, mis panas, vamos a empezar. A ver qué nos dicen. Pregunta 1, libertad de expresión. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Sí. ¿Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas cuyo objetivo sea manipular y o influir en los demás? Obviamente no, porque esto sería digno de un régimen totalitario. Yo no soy totalitario, así que lo siento, pero no. ¿Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas? Tampoco. Y por último, no debe haber censura de opiniones por parte del Estado en ningún caso, efectivamente. Yo pienso esta. No debe haber censura por ningún lado. Que es precisamente lo que quiere hacer, por ejemplo, ahora mismo el gobierno. Censurar opiniones disidentes a los que ellos llaman bulos. Pregunta 2. Religión. La Iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello, el Estado debe contribuir a la financiación de la Iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar. El Estado debe ser aconfesional, aunque puede contribuir a la financiación de la Iglesia para sostener su labor social en colegios concertados, centros de asistencia, etc. Y la Iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones con cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. Yo elegiría la última. Debe autofinanciarse con fondos privados, con fondos pues suyos. No pienso que la Iglesia sea algo que deba ser subvencionado por el Estado, porque aquí ya entra pues la fe que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, si no tengo fe, ¿por qué tengo que estar pagando de mis impuestos cosas que tiene la gente que tiene fe? Ojo, que yo la respeto muchísimo y respeto mucho a la gente creyente, pero creo que no se debe subvencionar. Pasa lo mismo con los toros. Yo pienso que tampoco se debería subvencionar los toros. Pues lo mismo con la Iglesia. Me voy a quitar esto. Me voy a quitar esto porque hace un calor horrible. No sé qué cojones hago con chaqueta. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. El servicio militar debe ser obligatorio como forma de contribuir al bien común y a la formación de los jóvenes. Yo esto es algo que pondría que no, rotundamente, porque tú lo que no puedes hacer es obligar a alguien a hacer algo. Porque lo primero, yo pienso que las fuerzas de seguridad es algo que tiene que ser vocacional y es algo que tiene que hacer alguien que le guste. Tú no puedes poner a un tío que no le guste hacer eso en esa profesión, porque no va a rendir bien, va a hacer su trabajo mal. El servicio militar debe ser voluntario, es el mejor fondo de tener un ejército profesional y preparado para defender nuestros intereses y compromisos en el exterior. Y luego el servicio militar debería ser voluntario en caso de existir ejército y de ser así su naturaleza debería limitarse a sus funciones más esenciales de defensa. Voy a poner la segunda, ¿vale? Porque pienso que pues todo país digno tiene que tener un ejército para defenderse de de lo que pueda pasar, de cualquier cosa que pueda pasar. Está muy guapo eso de que el ejército seamos nosotros y que nosotros tengamos nuestras armas, pero imagínate que hay un terrorista, imagínate que yo qué sé, imagínate que está ETA. ¿Cómo nos defendemos ante un montón de personas, sabes? Yo creo que tiene que haber un ejército mínimo que asegure pues la seguridad de las personas. Pregunta 4, sexo. Felipe Sexo. Felipe Sexo, ministro de Sexo. Ponte esta foto en tu perfil y te lloverá sexo. Las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas. Sin embargo, conductas como la homosexualidad, la poligamia o la prostitución deben prohibirse o estar fuertemente controladas. Obviamente no, porque eso atentaría a la libertad individual de cada uno. La prostitución debe prohibirse o estar fuertemente controlada. Y las leyes no deben entrometerse en las relaciones sexuales entre adultos que consientan en ningún caso. Yo pondría la última. ¿Por qué no pondría la segunda? La prostitución debe prohibirse. Pues porque pienso que si prohíbes, al igual que esto pasa con todo, si prohíbes algo, siempre va a haber alguien que lo acabe haciendo. Si prohíbes la prostitución, siempre va a haber gente que se prostituya. ¿O acaso no hay putas en las calles? Porque yo vivo al lado de la calle Fuencarral de Madrid
Y siempre que paso por ahí, a la 1, a las 2, pues eso, a medianoche, siempre me encuentro algún travelo prostituyéndose. Entonces, es que siempre va a haber gente prostituyéndose por mucho que la ilegalices. Por lo tanto, yo pienso que tendríamos que legalizarla. ¿Para qué? Para que, por lo menos, si se hace, se haga con seguridad, se haga con sus respectivos controles, esté muy regulado. Y encima, para todos aquellos que decís, es que hay que subir impuestos, pues mira, estáis pagando impuestos con un trabajo que, pues obviamente no se pagan impuestos, porque está ilegalizado y se hace en negro. Pregunta 5, drogas. La droga supone un drama para muchas familias. El Estado debería combatir el tráfico de drogas con más medios y de un modo más eficaz. El uso de algunas de las drogas prohibidas actualmente debería ser legal, aunque debería controlarse su distribución. Y deberían legalizarse las drogas, despenalizando su uso y liberalizando su distribución. El caso es que en este tema pasa lo mismo que con la prostitución. Aunque esté ilegalizada la droga, hay gente que la sigue consumiendo, hay gente que sigue consumiendo, pues eso, cannabis, marihuana, pero un montonazo, a porrón, heroína, cocaína. Pero yo creo que hay una pequeña diferencia con la prostitución, y es que aquí hay varios tipos de droga, hay varios grados de droga, porque por ejemplo tienes la marihuana, que si la usas controladamente no tiene ningún problema, pero por ejemplo luego tienes la cocaína o la heroína, que pienso que no se debería consumir nunca ni por nadie. Entonces, pienso que algunas drogas se deberían de legalizar, como por ejemplo la marihuana, pero por ejemplo otras como la heroína o la cocaína creo que no se deberían legalizar, porque creo que pesa más en la balanza el daño que puede hacer esa droga a que esté legalizada. Pero bueno, también entramos en el debate de que si estuviera legalizada sería mucho más seguro porque va menos cortada y tal. Pero bueno, es un tema que también debería inspeccionar yo más y que tampoco tengo una opinión muy formada. Lo que sí que tengo claro es que legalizaría la marihuana. Lo tengo clarísimo. Pregunta 6, seguridad. La seguridad de todos está por encima de los derechos de uno solo. Las fuerzas de seguridad del Estado no deben ver su función entorpecida porque un posible criminal se ampare en sus derechos individuales. Las leyes y el Poder Judicial deben establecer en qué casos se puede anteponer el uso de medidas preventivas de seguridad a ciertos derechos individuales y en qué casos no. Ya os anticipo que va a ser esta la que elija. El Estado no debe vulnerar ningún derecho individual por motivos de seguridad. A ver, respecto a esta última, que es la que elegiría un liberal cerrado que no querría nada de Estado, una anarcocapitalista por así decirlo, tengo que decir varias cosas. Si tú con tu derecho individual lo que haces es coartar el derecho a la libertad a otra persona, como es lo que hace un terrorista cuando pone en peligro a otras personas, está poniendo en peligro la libertad de otras personas con la excusa de su libertad individual. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahí? Por lo tanto, yo soy de los que defiende que tiene que haber un mínimo Estado muy reducido, pero que por lo menos tenga fuerza de seguridad para estos casos. Discriminación. En ciertas instituciones, grupos o profesiones existe disparidad entre el número de hombres y mujeres, o entre distintas razas o grupos sociales. ¿Y qué pasa? No sé. Las cuotas obligatorias son el mejor instrumento para remediar las situaciones de discriminación histórica. Esto se refiere a que tenga que haber pues el mismo número de hombres o el mismo número de mujeres en una misma institución, por ejemplo, en el gobierno. Esto a mí me parece una infantilidad y una niñez. ¿Por qué tiene que haber el mismo número de hombres y mujeres? ¿Qué es esto? ¿El patio del colegio? No sé, ¿qué es esto? Cuando te pones a jugar a baloncesto en educación física y el profesor te dice que tiene que haber el mismo número de hombres de niños y niñas en el equipo. ¿Qué gilipollez es esta? No, hombre, no. Para llegar a altos cargos tú tienes que estar capacitado. Me la suda quien seas. Me suda los cojones cuál sea tu sexo. Como si eres un puto travelo. Es que me da igual. El caso es que estés capacitado para hacer eso y hagas tu función bien. Inmigración. Las fronteras se utilizan para controlar la inmigración. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes y expulsar a aquellos que no se integren. El Estado debe regular la inmigración para permitir que los inmigrantes necesarios vengan de un modo legal. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad. El caso es que yo aquí estaría entre la segunda y la tercera, ¿vale? Porque está muy bien permitir la entrada a los inmigrantes y pienso que todos los inmigrantes deberían poder entrar. Ahora bien, lo que no podemos permitir es que vengan inmigrantes y no trabajen y encima darles subvención. Obviamente, a las pateras que están en el mar Mediterráneo, pues obviamente hay que cogerlas porque es inmoral no hacerlo. Ahora bien, si vienen aquí y no trabajan y no aportan valor a la economía y no contribuyen, no entiendo por qué cojones
¿Hay que darles subvenciones? No, aquí quien no trabaja no se le da nada, por vago. Aquí el que trabaja come y ya está. Así que creo que voy a poner la tercera. No debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad, pero yo añadiría que no daría subvenciones a nadie, pues eso, por su cara bonita, porque venga aquí a hacer el vago. Pregunta 9, nación. El Estado moderno suele ir aparejado al concepto de una nación. El Estado debe promover el sentimiento patriótico, vale, perfecto. El Estado debe proteger o promover la cultura e idioma que son propios de su nación. Y el Estado no debe intervenir en cuestiones tan personales como la identidad o la cultura. Cada ciudadano debe tener la libertad de usar el idioma que considere. Pondría la tercera sin ninguna duda. Medio ambiente. Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del medio ambiente. Las leyes deben obligar a contaminar menos, imponiendo estrictas limitaciones de contaminantes. Venga, intervencionismo puro y duro. Hay que promover las energías limpias mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminan más. Me gusta. Se contaminaría menos si se estableciesen responsabilidades claras y derechos de propiedad bien definidos con respecto a la contaminación. Pondría la segunda. Quien contamine más, se le penaliza. Quien contamine menos, pues se le dan beneficios. Pregunta 11. Globalización. La importación de bienes del extranjero puede ser limitada por el Estado mediante diversos instrumentos como aranceles aduaneros, prohibiciones o ciertas regulaciones. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productos nacionales. Pienso que esto es muy negativo. El Estado debe limitar la entrada de productos del tercer mundo, ya que se producen con mano de obra barata. Y el Estado no debe limitar el comercio internacional. Este debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. La tercera, sin duda. Pregunta 12. Impuestos. Los impuestos son necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los ricos deberían pagar más impuestos para aumentar las prestaciones y servicios del Estado. Claro que sí, campeón. Como que luego esos ricos no se van a ir a otro país y va a recaer en la clase media. Venga, sí. Estás tú que te lo crees. Los impuestos no deberían subir, deben ser los justos y necesarios para sufragar los gastos del Estado. Los impuestos deberían reducirse, aunque para ello haya que recortar algunas prestaciones y servicios del Estado. Totalmente. Bajar impuestos siempre. Siempre que recortes de otras partidas, puedes bajar impuestos perfectamente. Pregunta 13. Pensiones. Las pensiones para la jubilación garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad. Mucho texto, mucho texto. Bueno, no he leído las dos de arriba, pero las pensiones de jubilación son un asunto de ahorro y planificación individual. El Estado no debe exigir contribuciones obligatorias a un sistema público. Yo pienso así, yo pienso que las pensiones deberían ser un tema privado, un tema que se gestionase cada ciudadano. Y ahora me diréis, no, pero es que eso es insolidario, con nuestros impuestos tenemos que pagar todas las pensiones. Vale, sí, pero ¿y si bajásemos los impuestos? Si recortáramos un montón de gasto y eso nos permitiría bajar un montón de impuestos, eso provocaría que hubiera una capacidad de ahorro mucho mayor en el ciudadano. Entonces esta capacidad de ahorro va a permitir al ciudadano ahorrar cada mes para en un futuro tener su pensión privada y no tener que depender del Estado para que te dé una pensión que, bueno, a saber si te la da. Solidaridad. Los pobres y necesitados dependen de la solidaridad del resto de la sociedad. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. A ver, aquí entramos en el debate de que desigualdad y pobreza no es lo mismo. Yo pienso que desigualdad no está mal y pobreza sí está mal. Yo creo que hay que erradicar con la pobreza, pero no con la desigualdad. Aquí no es cuestión de que todos seamos iguales, no, es que si uno se esfuerza más, no va a ser igual que uno que se esfuerza menos. ¿O acaso cuando un profesor os pone una nota en el examen, os la pone a todos igual? No, no, no. Os pone la nota según os hayáis esforzado. Efectivamente, yo pondría la tercera. Instituciones privadas que donen si quieren a, pues eso, a los necesitados. Llamarme ser horrible, llamarme hijo de la gran puta. Bueno, venga, deja tu insulto en los comentarios. Pregunta 15. Permisos. Algunas profesiones requieren una cierta cualificación para ejercerlas. Madre mía, mucho texto. Las licencias, permisos y colegios profesionales son trabas innecesarias. El ejercicio de cualquier profesión debe ser libre para cualquier persona cualificada. Efectivamente, cuanto menos trabas, mejor.
Sindicatos. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Los sindicatos son esenciales para proteger derechos de trabajadores. El Estado debe proveerles financiación y atribuirles funciones especiales a la legislación laboral. Sí, que más, también le chupamos la polla a los sindicatos. Los sindicatos, como representantes de los trabajadores, deben contar con ciertas funciones especiales en la legislación laboral, pero no deben ser financiados por el Estado. Los sindicatos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación y no recibir financiación pública o atribuírseles funciones especiales. Totalmente. Si se quieren financiar por ellos solos, que se financien. Si no, pues que no lo hagan. Pero el Estado no tiene que financiar este tipo de cosas. Ya está. Sanidad. La cobertura médica es una necesidad eventual para todas las personas. El Estado debe gestionar centros médicos de carácter público y financiarlos, bueno, sí, público, seguridad social. Segundo, el Estado debe garantizar el acceso universal a la sanidad mediante centros con algún tipo de financiación pública, sean gestionados o no por el Estado. Y luego, gestionar centros médicos no debe ser una función del Estado, los centros médicos deben ser privados y los ciudadanos ser libres de contratar el seguro médico que prefieran. Creo que tendría que haber un sistema mixto donde hubiera sanidad pública y sanidad privada, que es, bueno, más o menos como lo hay en España, pero que la sanidad pública sea mucho más eficiente. Porque como todos sabemos aquí en España, la sanidad pública, ojito, las listas de espera que hay y la cola, madre mía, lo que tienes que esperar para que te atiendan. Ojito. Bancos. El Banco Central y el sistema bancario formado por los bancos comerciales son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. Vale, aquí voy a poner la tercera. Los bancos tienen que ser privados, yo creo. Pregunta 19, grandes superficies. Las grandes superficies tienen ciertas ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional. Tienen prácticas de competencia abusivas, deberían imponerse las condiciones más restrictivas de funcionamiento o cerrarse. Se deben corregir algunas ventajas competitivas de las grandes superficies, regulando ciertas materias como sus horarios y días de apertura o el descuento máximo que pueden aplicar. Tío, ¿qué me estás comentando? Las grandes superficies son empresas como cualquier otra, efectivamente. Tienen derecho a competir libremente en el mercado, sin restricciones en sus horarios o precios. Es que yo pienso que debería ser así. Tercera, no sé, ¿por qué va a tener ventaja una empresa pequeña frente a una empresa grande? Si la empresa grande ha llegado ahí porque anteriormente ha sido una empresa pequeña, no porque hay que putearles. No, tío. Para eso está el libre mercado, para que compitan entre ellas. Si una ha llegado más alto que otra, es porque algo habrá hecho. Vale, pregunta 20, mercado laboral. Los contratos laborales vinculan a empresarios y trabajadores en sus obligaciones. La legislación sobre contratos laborales debería restringir más el despido, así como limitar más el empleo precario y garantizar una mayor protección al trabajador. La legislación sobre contratos laborales debe siempre mantener una protección especial al trabajador, protegiéndole frente al despido y el empleo precario. Los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales, como su duración o causas de rescisión. Y bueno, voy a poner la tercera. Así que final, enviamos test, a ver qué me sale. Ojo, ojo, ojo. Muy arriba liberal, muy arriba liberal. Qué raro que no me haya salido facha, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Por qué no ha salido totalitario, conservador? ¿Pero Don Cojón no era facha? ¿Por qué ha salido liberal? ¿Qué es esto? Qué raro, ¿no? Partidos políticos, los partidos más cercanos, el PELIF. ¿Ciudadanos? ¿Ciudadanos, tío? No me jodas. Pero si Ciudadanos es de extremo centro, por favor. ¿Ciudadanos? Bueno, de extremo centro o de extremo viento, porque esos van a donde vaya el viento. PP, yo pondría más cerca a PP que Ciudadanos, pero bueno, Vox como cuarto y PSOE el último, pero ¿cómo me puedes acercar aunque sea un mínimo al PSOE, por favor? ¿Qué me estás contando? Así que bueno, según algunos, soy neonazi. ¿Soy neonazi? Pues soy neonazi. ¡Así es! ¡Soy neonazi! ¡Soy neonazi! ¡Así es!